Hola a todos, hoy es martes, me confundí, tenía que hacer servicio al auto y confundí fecha porque anoté para miércoles, por eso. Como no tengo hoy que hacer auto, vine a reparar y no reparar, a modificar mi kayak. Traje todas las cosas necesarias, un montón de herramientas, caños, mira. Hasta pinches para chorizos tengo. Hasta pinches para chorizos. Ahora voy a decir dónde voy a meter estos pinches para chorizos. Montón de herramienta para agujerear, para no sé, para cualquier cosa. ¿Dónde para agujerear? Ah, está. Y esto para calentador de aire. Bueno, tengo que reparar, modificar, unificar, sacar cosas que no me sirven, cerrar agujeros y todo lo que quieres. Voy a hacer todo con kayak. Hasta traje plástico y voy a probar arreglar más este tema. Mejor arreglar, que ya arreglaba una vez, pero mira, con tiempo otra vez me salió. Por eso voy a aprovechar, revisar todo y arreglar todo. Acá en nariz, no, kayak, un poquitín, así nomás. Esto ya cosa que yo puse por arriba, pero voy a mejorar. Vamos a limpiar y vamos a hacer todo de kayak hoy. Y al final vamos a ver cómo se queda. Bueno, primero limpieza. Mira, todo que está fuera, vamos a limpiar. Vamos a limpiar cosas malas y vamos a pegar cosas nuevas. ¿Dónde conseguir plástico para pegar? Revisamos si no hay nada malo acá. Es cuando cortas kayak, usas esto mismo plástico. Hasta esto que estoy cortando se puede calentar y pegar otra vez. Bueno, parece además está todo bien. Ahora limpieza con alcohol. Voy a limpiar esto. Trapo, alcohol y ahí. Muy buena limpieza. Hacemos y después parte que voy a pegar también voy a limpiar. Atrás también. Tengo algunos plásticos que me quedó cuando sacaba algunas cosas de kayak y también mira, es un tambucho central que tiene kayak, se cortaron y a mí quedó plástico. Con esto voy a usar para rellenar acá. Bien, abajo no puedo hacer ahora porque dejó de funcionar pistola de calentar aire. Bueno, voy a reparar después próxima vez abajo, pero voy a instalar para flotadores. Y mira, acá te tengo que decir un life hack. Mira, flotadores va a estar apretado con esto. No flotadores, va dos tubos. Va a ver acá, estos dos tubos. Y va a estar apretado con esto. Yo hice solo esto de aluminio, así va a estar apretado. Bueno, uno, otro, no importa. Life hack en otra cosa. Para pasar tuerca para abajo, porque tengo así tornillos con tuerca para pasar para abajo de este lado. Mira, es bastante lejos y por acá con dedo puedo, por ejemplo, tocar ahí pero no me entra más. ¿Cómo pasar por ahí si no te entra mano? No te entra en este agujero, pero cómo pasar más lejos. Mira, life hack de León. Mira, así. ¿Ves? Bueno, así agarré con un pedazo de plástico de orca para que no se cae, apunté y ajusté por lo menos uno. Por eso, quien no sabe cómo hacer, es así, fácil. Por fin ajusté. Plancha así de aluminio abajo. Sí, difícil pasar hasta este tornillo, pero por fin ajusté. Hasta pude meter un poco de
de cerrador. Por eso está ajustado de dos lados, no se mueve para nada. Por la duda, con un precinto ajusté para el medio. No sé para qué tenía precinto, por eso ajusté, pero no creo que hace falta tanto. Entonces acá va a estar entrando barra de flotadores. Bueno, es así, no sobresale. A kayak tenemos más o menos 2 centímetros de cada lado, aparte ahí más ancho kayak. Por eso si pasas algunos, no sé, un lugar fino, no se molesta. Si no usas flotadores, voy a tener solo esto. No sé, igual no uso tan mucho, pero no me molesta. Hasta puede agregar algo con esto, agarrar, digamos, agarrar, no sé qué, pero algo puedes agarrar con esto. Si no usamos, y si usamos, bueno, es para flotadores. Ahora voy a medir flotadores. Bien, pinche, mira, pinche, estoy cortando esto pinche porque tengo buen metal acá, no encontré otro mejor, y aparte tengo varios, por eso no uso tanto, hace años que no usaba nada. Bueno, no encontré otro metal, por eso estoy cortando. Mira, estoy haciendo algunas trabas como esto, no soy muy bueno en estas trabas, buscaba en ferreterías, en todo, no encontré, por eso estoy haciendo solo. Primera posición es así, para quien no toca kayak, más o menos 1 centímetro, pero se queda por acá. Y después otra posición cuando sale afuera. Ahora voy a hacer otra parte y después, bueno, posición número 2 vamos a hacer. Pero voy a hacer varios pinchecitos así, no sé, no soy muy bueno, pero voy a hacer para que si pierdo algo puedo igual meterlo. Pero siempre se puede pegar algún pedazo encontrar en kayak y meterlo para que no pierdes. Bueno, otra parte hacemos. Y esto termina por acá, este tubo de adentro termina por acá y cuando sale va a salir a la mitad, más o menos. Entonces va a agrandarse bastante, claro. Ahora sí. ¿Decirle que vamos a salir al video también? Sí, sí, ¿por qué no? Claro, sí, sí, vamos a... Soy suscriptor. Sí, mira, es vela nueva y esta vela va a suscriptor, por eso vamos a filmar para que entienda cómo instalarlo. Hay dos formas de instalar en casa. Por ahora voy a dejar esta vela. Hay dos formas para instalar. Mira, primero de todo sacamos y agrandamos y ajustamos. Sí. Para que quede 2 metros. Es también vela rápida, para eso, pero más segura todavía. Yo usaba sin flotadores, sin nada, Claro. ¿no? Sí, sí. Ahí tengo ajustada, voy a mojarla un poco, vamos a limpiar, porque entra agua y queda ahí. Sí, se pone duro. Bueno, dos formas, antes usaba así, si vos no tenés ni agujero ni nada, vos que, ¿cuál tenés o otro kayak? No, tengo el Mira. Leo. O haces agujerito, Sí. donde metes esto, o sacas esta parte y con una planchita, algo como Se le hace un yo soporte usaba ahí. un planchita, Claro. apretaba contra kayak y tenía acá con un agujerito, ahí está cerrado el agujerito. Claro. Por eso, pero es la misma idea. Idea es así, tiene que estar esta punta tiene que estar en kayak. Por ejemplo, acá con tornillos. Tiene con que estar algo. agarrada esa. Sí. O así, pero es peor. Agarrada mejor. Yo ya preparaba para otra, por eso hice esto. Claro, para que quede fijo. Claro. Bien. Ahora ven. ¿Cómo estás? Bien. Ahí tenés vela. Está con la familia y con el amigo. Muy bien. ¿Ves? Ahora empezamos de acá, mira. Con estas puntas pasas para mira. ¿Entendés? Ahí. Uno. Bueno, hay que prepararse antes que salir, pero después Claro. puedes guardar ya. Ahora te muestro cómo se guarda y todo.
Con esto pasas toda la vela. Pero es transparente, se ve. Si Se hay ve un para barco, adelante, claro. Si hay un barco adelante, puedes no romper barco. Así no lo rompo. Claro. Impresionante. Ahora te muestro una cosa que yo hice. Está bien cocido esto. Sí, sí. Casi terminamos. Hace tope acá. Sí. Y esto hace tope. Ahí. ¿No? Perfecto. Está. Ahora vamos a pasar esto para todas las cosas. Mira, hasta ahí. ¿No? Puntos por puntos. Acá pasa bien. Única cosa donde se traba un poco, pero te muestro, es esto, ¿no? Pero Está el precinto. mira, pasas así, ¿viste? Una punta y después otra. Claro. Y acá aparte de pocos, tenemos 2 o 3 cositos nada Sí, más. ya llega al top. Claro, por eso. Ahí está, ¿no? Ahora sí. Esto también tiene panza correcta y todo. Ahora, con esto yo ajustaba, por ejemplo, por acá, ¿no? Vos Ah, donde para que no quieres, se vaya. para que no se vaya para arriba, ¿no? Déjalo. Si quieres guardar vela, abajo así. Y remo. Claro. Después, para levantar, levanto. Ahora muestro qué te va a faltar, porque esto voy a dejar para mí y vos vas a hacer tuyo. Mira. Primero yo instalé una punta por acá, pero vos puedes agarrar por acá, eso no Sí. importa. Después ya me rompieron alguien, pero bueno, igual voy a sacar. Una acá, Sí. otra acá. Se conviene poner los metálicos. Y, sí, y acá tengo traba para eso. Ah, esta no la conocía. Y bueno, compré por Mercado Libre. Entonces, una soja, va adelante. Por eso, yo te dije que puedes agarrar por acá en cualquier lugar, porque Sí. mira, yo hago de esta manera, ¿ves? Claro. Entonces, agarro. Y esto ahora va ¿para qué? Para que siempre levanta velas. ¿Ves? Ah, ajá. Te ayuda a levantar por acá. Pero ahora vamos a armar para que veas cómo es. Sí, lo sentí. Primero esto. Así, esto goma. Se vende. Sí, sí las conozco. Son las de las carpas. Bueno, se vende en Náutica, en Costanera 1. Claro. Se vende esta soja elástica de cualquier medida. Entonces, para que no se caiga más abajo, por eso hay estos topes. Ah, tenían un porqué. ¿Ves? Por eso tenemos estos topes, para que Claro. esta está en este lugar nada más. Claro. Ahora vos te miras y yo agarro otra de otro lado. ¿Ves? Es esto. Perfecto. Y con mucho viento, si hay girones de viento, vela no es fija, entonces Claro, aguanta el golpe. aguanta Perfecto. golpe y no te levanta cara, Claro. no te caes de cara. Claro. ¿Entendés? Es una cosa. Segunda cosa. Hago 2 hojitas como esta. Agarro arriba de esto como tope. Mira cómo agarro. Y ahora vas a ver. Bien. Entonces, opa, no voy mucho, pero. Sí. Y ahora así nomás, Ah, porque no, después no. voy a desarmar. Para que quede ojala. Y te lo estudiaste bien. Ahora en este ojal ya tenemos El enganche, claro. 1, 2.
esto me voy a quedar con esto para comprar otro. Uno. Y después pasa, yo tengo también una ruedita para acá, pero mira. Claro, vos tenés estos pasadores. Sí, mira. Claro. Op, ¿ves? Ah, ya quedó trabajo. Sí. Esto para que quede trabado a nivel y después tienes mano libre. Claro. Si quieres tenés que tenerlo en mano, pero yo por ejemplo hago esto. Sí. Mira. También una cosa más. Para que tu soja cuando sale, no se sale sobre esto, haces siempre, al terminar, haces un nudo de 8, mira así. ¿Para qué? Ponele que estás en agua, saltó con viento, todo, mira. Claro, no se sale. Estos nudos se traba para que no pierdes, puedes agarrar otra vez y otra vez enganchar. Bueno, tenemos dos. Ahora no voy a poner rueditas porque todos hacemos con estas rueditas, ¿no? Ah, bien, sí, sí. Sí, sí. Pero para no molestar mucho y poner ahora rueditas, si no, bueno, por ejemplo, mira, agarro esto va a estar adelante, ahora ves para qué. Y engancho uno por acá. Ahora otro lo rompió, engancho por ahí, pero no importa. Entonces, acá. ¿No? Va por ruedita. Esto para que me quede bien. Mira. Esto para no molestar, pero si no tenés, no importa. Pero mira, ahí está. Ahí lo mantiene. Y con esto vos puedes, ahora te muestro cómo mover huella con cualquier viento. Claro. Ahora. Te voy a dejar por acá, pero no Sí, importa. sí, es por esto. Ahí está. Déjalo. Ahí está. ¿No? Ahí tenés vela. Solo que yo, esta ruedita, por ejemplo, se instalaba por acá y esto pasa por ahí, entonces... Claro, te la tiene ahí. ¿Viste? Perfecto. Bueno, entonces, si tenemos viento a favor, ponele que de acá. ¿Entiendes? Que solo tienes que ajustar así nada más. Claro. Y te va perfecto. Claro. Si tenés viento de este lado, ¿no? Liberas un poco esto Se suelta esta y Sí. se recoge aquella. y coges a esta. Entonces te pones pegada así, mira. Claro. ¿Ves? Entonces, ¿cómo va a pasar? Mira como yo te explicaba. Claro, él pega acá. Y después se empuja por ahí. ¿Ves? Hasta mucho viento, bajas así. Perfecto. Lo mismo haces para otro lado. ¿Ves? Esto, vela, hay muchos en internet, se usa mucho en las islas, en Caribe y todo esta vela. En Ahora, España- cuando vos vas con la fuerza inclinada hacia un lado, ¿tenés que tirar tu cuerpo para el otro? No, con esta vela No hace falta. Ah, nunca tenía este problema. Una vez salí con viento muy grande y igual estaba seguro con eso. ah, perfecto. Por eso es esta. ¿Ves? Sí, sí, sí. ¿Ves que puedes manejar para cualquier lado? Puedes bajar una y otra Claro. se va para Sí, sí, arriba. Bajar esta y esta se va para acá. Si viento de este lado. Claro, veo cómo atrás. trabaja. Sí. Impresionante. Impresionante. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Adaptas a tu casa? Sí, tengo que hacerle la Nada más. agujero. Una maravilla. Impresionante. A esto para vos, ¿no? Muchísimas gracias. A esto queda para mí porque voy a usar con Sí, otra vela. sí, esto lo hacemos. Gracias, León. No, de nada. Muchísimas gracias. Bueno, Voy a adaptar otra. acá estamos. Gracias. Ahí está. A esto camarógrafo. Mira cómo está quedando. A ver, de afuera, de lejos, cómo se ve. Está así.
Bueno, por ahora no está tensa para nada, pero bueno, mira, saqué un montón de cosas que tenía acá. Cerré todo agujeros, acá tenía. Esto saqué todo de acá. Instalé 2 posiciones, acá sale a 45 centímetros, entonces total tenemos entre flotadores tenemos, medimos para tener una idea, tenemos 1,80 entre esta punta. Entonces esto cuando está abierto, y después podemos sacar traba y podemos cerrar a esta posición y trabar otra vez con trabita. Ahí está. Y esto cuando está cerrado, o uno abierto otro cerrado. Todavía tenemos, mira cuánto adentro. Agujero está por acá, este agujero entonces queda y se termina por el medio si queremos, pero no quiero salir más, pero tengo posibilidad de hacer más o menos un poco más. Voy a ver estabilidad después en agua, con vela, con todo, y después elegimos o hay que hacer más o no, pero posibilidad tengo de hacer más cosas. Bueno, trabita, y está quedando vela por poco, se quedó la cosa. Vela grande, falta enrollador hacer y ajustar, digamos, un poquito, pero mira, vela bastante grande tengo. No hice en medida que mostré, hice un poquitín más grande medida. Entonces acá tengo adentro en esto tengo plástico, para que siempre quede un poquito de forma, ¿viste? Por eso tengo plástico. ¿Qué plástico tengo? Cable canal. Mira, lo mismo en esta punta. En esta punta sale plástico. Se abre y puedo entrar, puedo salir. Es lo mismo cortado pedazo de cable canal de plástico. Mira, voy a mostrar. ¿Ves este plástico? Empujamos, cerramos y esta vela siempre queda como una batabarra de plástico adentro. Entonces siempre está medio abierta. Es estas novedades que quiero hacer. Entonces desde acá se ve así. Y otra vela ya regalé a un suscriptor mío. Son, acá calculé más o menos 2 metros cuadrados tengo. En vela más grande que estaba en este dibujo, pero bueno, falta terminar, casi terminé. También tenía roto esta cosa, ya cambié, puse hermético sellador, acá puse hermético, ya instalé otra vez. Bueno, ya nivelé flotadores, vela empieza a andar, ¿ves? Falta enrollador, algunas horitas. Esto tenía roto ya, no sé, con tiempo se rompió, por eso cambié. Juan Carlos me regaló uno y ahora falta muy poquito.